Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy tenemos el placer de poder conversar con una de las mayores autoridades que hay en nuestra lengua en torno al judaísmo. Él es Mario Sabán. Su currículum es verdaderamente deslumbrante. Es experto en numerosas disciplinas. Es doctor en filosofía, en antropología, en psicología, en historia. Verdaderamente es un currículum imponente y además tiene una amplia bibliografía entre la que cabe destacar este maravilloso libro que se llama La Cábala, la psicología del misticismo judío. Es del que está editado por la editorial Kairos y es en el que nos vamos a centrar hoy. Pero bueno, además de este libro tiene muchísimos otros y sobre todo un canal de YouTube que se llama Mario Sabán, como él mismo, y que recomiendo que se suscriban si no lo han hecho ya porque merece y mucho la pena. Es un placer poder hablar contigo, Mario, tenerte con nosotros, poder hablar de un tema tan sumamente interesante como el que tratas en este libro, que verdaderamente es un prodigio, porque puede parecer que solo tiene interés para el que esté interesado en la cábala, pero leyéndolo uno se da cuenta de que es una obra muchísimo más importante que habla del sentido de la vida, del sentido del universo. Y de hecho quisiera comenzar preguntándote un poco por eso, ¿no? Porque, bueno, el libro está dividido en 5 partes, 4 sobre todo, la quinta es una especie de epílogo. La primera parte es la Sefirot del árbol de la vida, la segunda es el yo, la tercera es el vacío interior, la cuarta es la felicidad trascendente, pero aparte de eso, bueno, vas tocando una serie enorme de temas con una profundidad impresionante y a mí, sobre todo, pues para comenzar, quisiera preguntarte por dentro de ese primer apartado, por una cuestión que me parece central, un poco la que vertebra el libro y la que creo que enraiza también con el tema del judaísmo, que es la relación, como dices tú, entre cosmogonía y psicología en el judaísmo, ¿no? Que es clave para entender el libro. Si te parece, como punto de partida, comienza a explicarnos eso, por favor. Por supuesto, sí. Bueno, muy agradecido, Guillermo, de que me hayas invitado a tu canal, a tu programación. Para mí es un placer, un honor muy grande. El tema de la Kabbalah es tan vasto que a veces para hacer una entrevista uno no sabe bien por qué camino tomar, porque hay tantos caminos que conducen a la comprensión del universo que es a veces difícil. Pero bueno, intentamos hacer fácil lo difícil, que es un poco también el camino de la Kabbalah. Cosmogonía y psicología son dos caras de la misma moneda. En realidad, desde el punto de vista del universo, todas las disciplinas con que nosotros partimos este universo, en realidad pertenecen al mismo universo. Las disciplinas utilizan métodos diferentes con objetos diferentes, pero en el fondo todas están buscando un conocimiento parcial de la realidad. Y la cábala básicamente es un conocimiento global de la realidad. Así que todas las disciplinas entran en la cábala, en el sentido de que esto es lo que probablemente a mí me permite, desde cualquier ángulo, desde la cábala, entrar en cualquiera de las disciplinas. Eso es lo que me lleva a las tesis doctorales y a los libros. Es decir, una cantidad tan variada de temas que parecen no estar enlazados unos con los otros, pero que en el fondo están todos entretejidos. Es un tejido que los teje a todos. Y cosmogonía y psicología están unidos porque básicamente los grandes sabios de la tradición judía han dicho que nuestra alma es un pequeño universo. Es decir, básicamente, ¿no? Toda esa influencia del hermetismo, lo que hay arriba y abajo, y lo que hay abajo y arriba, pero definido desde un punto de vista de rigurosidad conceptual. Porque uno de los problemas que tiene la espiritualidad, Guillermo, es que hay términos muy vagos, muy imprecisos, y que a veces los propios oradores o las propias personas que trabajan dentro del mundo espiritual tienden a confundirse a sí mismos. A veces uno no sabe ciertamente de qué se está hablando. Y entonces hay que tener mucha rigurosidad conceptual, eso es muy importante, a la hora de definir los términos para llegar a una comprensión profunda de la realidad. Y cosmogonía, que es el estudio de todo el universo, nosotros estamos dentro del universo, quiere decir que podríamos llamarnos entes cosmogónicos, si se quiere, más que psicológicos, porque lo psicológico nos divide del universo, cuando en realidad nosotros somos energías cósmicas, energías dentro del universo,
que nos proyectamos sobre una especie de limitación. Y digo especie de limitación porque cuando tú estudias Cábala hay niveles del alma que son subjetivos y parecen limitados y se van engarzando con niveles más ilimitados que lleva el cosmos. Entonces, solamente fíjate qué interesante, ¿no? De los 5 niveles del alma, desde el punto de vista de la Kabbalah, 3 son subjetivos, podríamos llamarlos psicológicos, y 2 cosmogónicos. 2 se van fuera de la estructura, de nuestra estructura. Así que imagínate, si los cabalistas de esos 5 niveles, 3 los han comprendido como psicológicos y 2 cosmogónicos, es que indudablemente nuestra energía, para llamarla de alguna manera, va subiendo, si se quiere, va aumentando y esa energía va aumentando, va trascendiendo, va expandiéndose hacia el cosmos en general y en esa expansión el alma se encuentra autotrascendiéndose en todo momento. Yo creo que básicamente lo que tiene la espiritualidad de la Cábala es romper las fronteras de nuestro yo, de nuestra subjetividad, e irse más allá, que este es el término para mí de trascendencia, ¿no? Es decir, trascender los límites, sobrepasar los límites. A veces siempre la trascendencia se la relaciona con un término religioso, y la trascendencia es un término, a mi modo de ver, físico, que tiene que ver con la realidad física. Nosotros tenemos el deseo de salir de nosotros hacia afuera en una pareja, hacia afuera en la familia, hacia afuera en una región, en una ciudad. Permanentemente estamos saliendo hacia afuera. Y al salir hacia afuera estamos trascendiendo nuestra personalidad. No es una personalidad que se puede encerrar eternamente dentro de sí misma y crecer en una especie de torre de marfil, que aunque lo intentemos es imposible porque siempre tenemos una conexión cosmogónica. Por lo tanto, te diría que cosmos y psique son 2 caras de la misma moneda. La psique tiende a autotrascenderse a un nivel de romper, si se quiere, los límites de la subjetividad y llegar a lo cosmogónico. Y en el fondo, yo te digo que todo es cosmogónico, es decir, somos entes cosmogónicos. Como en el propio libro, la siguiente pregunta que te quiero trasladar es ¿qué son las Sefirot? ¿No? Porque bueno, yo he de reconocer mi total ignorancia del mundo judío, pero es cierto que leyendo el libro se entiende, ¿no? Planteas un sistema en el que está enraizado con el judaísmo. De hecho, luego te preguntaré por distintos autores judíos, algunos más relacionados con la tradición, otros que renegaron más de ella, pero que aún así es evidente la influencia que tuvo sobre su pensamiento. ¿Qué son las Sefirot y qué relación tiene con el árbol de la vida? ¿No? Que digamos también son, yo creo que 2 conceptos clave para empezar a entender el sistema que tú planteas en tu libro, que por cierto, si no me equivoco, es una versión divulgativa de tu tesis doctoral. Sí, así es. Es la tesis doctoral que defendí en el 2015 en la Universidad Ramon Llull de Barcelona para acceder al doctorado de psicología, al título de doctor en psicología, y quise plantear una psicología transpersonal basada en la Kabbalah para demostrar de que desde el árbol de la vida se podía analizar, prácticamente podían ser analizadas todas las escuelas que se estudian de manera particular en el campo de la psicología. Creo que es un trabajo, podríamos decir, iniciático, en el sentido de que a partir de aquí creo que van a aparecer muchas investigaciones relacionadas entre lo transpersonal y la cábala. ¿Y por qué el árbol de la vida? Y simplemente porque es un símbolo muy potente de análisis del alma humana y que está aplicándose a la terapia, es decir, que además es un tema práctico, no es una cuestión teórica, de especulación teórica, sino que, aunque parezca de especulación teórica cuando uno realiza el análisis, parte profundamente de la práctica, de qué energías tiene que equilibrar el sujeto, el alma, cómo distribuye las energías. Una sefirá es, podríamos llamar, un campo de pensamiento y de acción. Es todo, es decir, nosotros podemos decir que, por ejemplo, cuando estamos hablando, estamos en una dimensión, la dimensión del habla, la dimensión del lenguaje, pero al mismo tiempo estamos pensando. Entonces estamos en la dimensión del pensamiento racional. Cuando estamos actuando con la familia, en el rol social que tenemos o familiar, estamos también en otra dimensión. Desde el punto de vista de la Cábala, hay 10 dimensiones en las que estamos operativos, y si no estamos operativos en alguna dimensión, esto nos lleva a concluir de que estamos negando a una dimensión su espacio
Y negar a una dimensión su espacio es peligroso porque esa dimensión, de alguna manera, grita, podríamos decir, entre comillas, que quiere su espacio. Es decir, las sefirot son dimensiones naturales del alma humana. Y cualquiera que vaya contra la naturaleza está cometiendo un error muy grave porque está negando la función de algo, la función de una dimensión. Negar la función de una dimensión hace que todas las demás dimensiones vengan a salvarla, a auxiliarla, porque todas esas dimensiones lo que quieren es la felicidad del ser humano. Es decir, todo ser humano básicamente quiere sobrevivir, resistir y ser feliz. A veces en el campo de la resistencia no sé feliz y a veces sé feliz de manera intermitente porque no se conoce el objeto de la resistencia, ¿no? Entonces hay una especie de oscilación constante entre ir aprendiendo e integrando los conocimientos e ir subiendo los niveles de conciencia. Y cada vez que uno sube los niveles de conciencia, indudablemente se desequilibra, porque no hay crecimiento sin desequilibrio. Entonces esto plantea nuevos retos en un nivel superior porque estás operando sobre nuevos desequilibrios. Y hay que ser muy consciente de que uno cuando crece los desequilibrios los busca uno de manera intencional para seguir creciendo, porque el precio del crecimiento es el desequilibrio, pero el resultado del crecimiento es una gran felicidad. Entonces, cuando uno es feliz en ese desequilibrio, en esa gestión del desequilibrio, entonces podríamos decir que alcanza, como se dice en hebreo, mohim de gadlut, conciencia de madurez, ¿no? Y ahí hay algo muy bonito, ¿no? Porque al final madurez es un yo que alcanza una autoestima correcta, que no es soberbio, pero que tampoco se autoinmola y se humilla, ¿no? Es lo que se llama el centro de la Tiferet, que todos tenemos que alcanzar para seguir subiendo los niveles de conciencia. Y quisiera también preguntarte por un término que yo he descubierto leyendo el libro y que seguramente pronuncie mal, que es Adam Kadmon. Y que no sé si está relacionado con el yo interior, No, que no, también es... lo has pronunciado perfecto, perfecto. Adam Kadmon quiere decir el hombre primordial. Lo que pasa que la gente tiene que entender que cuando hablamos de Adam Kadmon no tiene ninguna relación con un hombre físico, sino con un nivel del universo muy oculto en el nivel del infinito. El Adam Kadmon serían todas las energías infinitas que se encuentran dentro del infinito. Es más, para la Cábala existe un nivel más atrás de las energías, más oculto que las energías que son las vibraciones, lo que se llama en hebreo earot, que son iluminaciones y que realmente son las que constituyen el infinito. Esas iluminaciones en un momento van a chocar, va a haber una contradicción en el propio infinito que va a dar lugar como una fisura que nosotros llamamos lámpara de oscuridad, de la cual van a ser el universo. Entonces, claro, el universo se compone de una tensión creativa entre ese contenido masculino, esa energía que quiera revelarse, y esa forma que el universo le da a esa energía, que es el contenido femenino. Lo femenino siempre está dando forma, ¿no? Es decir, nosotros llamamos femenino, no un tema de género, queda claro, llamamos femenino al darle forma a algo, cuando uno alcanza la forma. Ahora, fíjate qué curioso, ¿no? Cuando uno alcanza la forma, opera el contenido de acuerdo a la forma. Y el sentido de la cosa o de la persona o de la flor o del animal tiene relación con su forma. La forma del elefante no va a tener la misma necesidad que la forma del mosquito. Pero aunque la forma cambie el objetivo de la energía, es curioso que al mismo tiempo toda la energía utiliza cualquier tipo de vestimenta para poder revelarse, porque el objetivo de la energía es revelarse. Entonces, el objetivo de la forma es que la energía se revele de acuerdo a una estructura determinada, que le determina dentro del espacio-tiempo cuál es su función. Pero desde el punto de vista del contenido, el contenido no ve tanto la forma. Lo que quiere el contenido es revelarse sí o sí. Es más, lo que hace el contenido es expandir la forma. ¿Ok? Entonces, la forma lo que hace es darle, podríamos llamar, una particularidad a ese objeto o a ese sujeto dentro del sistema general. Es decir, es una especie de función especial del cuchillo, de la cuchara. Estos objetos tienen una función especial.
Pero cuando te das cuenta de que todas las funciones que hay en el universo tiene que existir, y de hecho para la Cábala existe una función general, entonces ahí empiezas a atar cabos y dices, esto no estaba tan dividido, la cuchara no estaba tan dividido de otra cosa, ¿entiendes? ¿Y qué relación tiene ese hombre primordial con el yo interior? O bueno, ¿qué es el yo interior? Porque creo que es otro concepto clave, ¿no? También junto con Sefirot, que por cierto antes creo que al final no has terminado de definir, más que nada para el que no haya leído el libro todavía, que lo entienda. Bueno, el concepto de yo interior es el concepto de un alma que se encuentra entendiéndose a sí misma, autocomprendiéndose, pero que no puede comunicar todo lo que debería comunicar, porque la comunicación, nuestra comunicación es muy limitada. En el árbol de la vida hay 4 dimensiones que son muy limitadas. En consecuencia, esas 4 dimensiones tan limitadas no permiten la comunicación de ese yo interior. Perdón, te tengo que interrumpir. ¿Podemos cortar aquí y seguir en Sí, 2 por minutos? supuesto. Perdón, porque tengo un Nada. problema. Bueno, estábamos entonces hablando del yo interior y el tema del yo interior tiene que ver con 6 sefirots. En el árbol de la vida hay 10 sefirots, de las cuales 6 dimensiones tienen que ver con el interior. 3 dimensiones son emocionales, 3 dimensiones son del pensamiento o también llamadas mentales, y estas operan en nuestro interior. Quiere decir que nadie ve lo que estoy pensando ni nadie ve lo que yo siento. Solamente hay 4 de revelación, de exteriorización. Por lo cual, cuando tú me ves hablando o me ves hacer un gesto, es donde puedes llegar a calcular cuál es mi pensamiento. Pero desde el punto de vista de la Cábala, las 6 dimensiones superiores son siempre mucho más potentes, mucho más extensas que las inferiores. Y le es muy difícil al alma humana, si se quiere, poder exteriorizar todo el interior. Desde el punto de vista de la Cábala podríamos decir que le es imposible, porque hay tanta energía que proviene de lo superior que no se puede revelar. Siempre queda mucho más por revelar, mucho más por buscar, mucho más por descubrir. Siempre se producen nuevos conceptos, nuevos conocimientos, nuevas comprensiones dentro de la realidad que hace que estemos todavía ante una realidad que podríamos llamar misteriosa. Es decir, desde el punto de vista de la Kabbalah, toda la realidad que nos rodea, que nosotros creemos, entre comillas, que dominamos, no dominamos nada ni la conocemos. Es decir, es una gran desconocida la realidad que nos rodea y el yo interior sucede en cierto modo lo mismo, en cierto modo digo porque hay personalidades que durante siglos han trabajado su interioridad y nos han legado una tradición muy fuerte de interioridad, de espiritualidad, para que nosotros, las generaciones que estamos hoy, podamos en cierto modo disfrutar esos avances y comprender con mayor profundidad cuestiones que creíamos que eran imposibles de comprender. Y gracias a estos místicos medievales y modernos, nos legaron una serie de conceptos, una serie de ideas, una serie de métodos para poder llevar a cabo una profundidad interior muy, muy exhaustiva. No se oye, se cortó. Perdón, que tenía el audio apagado. Quería mostrarte, aprovechando que el formato nos lo permite, que veamos tú y yo y los espectadores lo mismo, este esquema, que es un esquema que, bueno, aparece tanto de manera representada como de manera escrita distintas veces en el libro y que de alguna forma pone en correspondencia una serie de verdades con distintas dimensiones, ¿no? Y también está incluido si están asociados a lo masculino, a lo femenino, que estabas mencionando también antes. Y entonces quisiera si nos lo puedes un poco explicar, porque esto se menciona al principio en libros, va apareciendo en distintas ocasiones y de cara a los espectadores, cómo se relacionan esas verdades con esas distintas categorías entre las que está el Adam Kadmon. Mira, lo femenino y masculino en la Kabbalah tiene relación con la potencia del dar, que nosotros le llamamos masculino, y la potencia del recibir, que nosotros lo llamamos femenino. En cierto modo, como hablábamos anteriormente, la forma pertenecería a lo femenino, al útero, a lo que da forma, y lo masculino sería la energía dadora,
la energía que está entregando permanentemente su capacidad, su potencia para dar lugar a la revelación. Lo masculino y lo femenino, según el Zohar, uno de los libros fundamentales de la Kabbalah, siempre tienen que copular, siempre tienen que realizar una unión, una copulación para llevar a cabo un proceso creativo. Es decir, si nos quedamos en la forma, nos quedamos en lo superficial. Y si nos quedamos solo en el contenido y no le damos forma, es como estar estudiando y nunca poder escribir un libro, porque nunca le damos forma. Es decir, fíjate, ¿no? Un libro da forma a un contenido. Por lo tanto, ¿cuándo se crea el libro? Cuando se dice termina el libro. Entonces, se crea algo cuando se da un límite. Y el límite es una forma. Toda forma es una forma limitante del contenido, pero al mismo tiempo también hace que se pueda revelar. Si estaríamos escribiendo, por ejemplo, el libro infinito, e hipotéticamente querríamos escribir todo el contenido del universo en ese libro infinito, como es infinito, desaparecería el concepto de libro, porque no tiene fin. Nadie lo podría leer, porque un libro al infinito es ilegible. Tendría que, para que exista un lector, indudablemente tiene que tener una finitud de ese libro. Entonces, para terminar de escribir un libro, o yo diría, para que un libro exista, tiene que alguien decir, hasta aquí he llegado. Y con el libro que tú tienes en la mano tuve que hacer lo mismo, porque si no seguía escribiendo. Entonces, hay que decir, he terminado. ¿Y he terminado qué significa? Bueno, sé que puedo seguir escribiendo, sé que se pueden seguir analizando más temas, pero sé también de que tenemos que ponerle un límite porque le damos una forma a algo y revelamos de ese modo información. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo femenino? Lo femenino es lo que da forma al contenido que siempre es de fondo. Y hay un concepto que, digamos, sería aquel al que debemos aspirar, que es el de felicidad trascendente. Y que está, digamos, a pesar de que lleva el nombre trascendente incluido en su fórmula, sin embargo, debe también tener una correspondencia inmanente, ¿no? Lo cual puede sonar un poco paradójico, pero que tal y como tú lo explicas, se entiende, ¿no? Es decir, que no se trata de dos dimensiones separadas, sino que precisamente como todo es un uno, como todo está interconectado de alguna manera, sencillamente pues son también dos caras de la misma moneda, como psicología y cosmogonía que decías antes, ¿no? Totalmente, la trascendencia me lleva a lo cosmogónico y lo inmanente a lo psicológico. Yo te diría que lo inmanente me lleva al cuerpo, a la materia, a lo cotidiano, pero fíjate, ¿no? La cábala busca el éxtasis de lo cotidiano y busca de que cada momento de inmanencia, cada momento cotidiano se vuelva trascendente y se vuelva extraordinario. Y esto yo creo que es lo extraordinario de la cábala, porque si tú al ordinario lo vuelves rutinario, en realidad entonces la vida se vuelve una vida mecánica, ¿no? Como decía Gurdjieff del Cuarto Camino, vidas mecánicas, muertes mecánicas. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que nosotros no tenemos una vida mecánica si podemos llevar el éxtasis a lo cotidiano. Ahora, ¿cómo se lleva el éxtasis a lo cotidiano? Bueno, eso es un trabajo, porque la gente también cree que la espiritualidad es una iluminación que te va a caer del cielo en algún momento de tu vida. No, no. Desde el punto de vista de la Kabbalah, hay un trabajo interior que hay que hacer, hay un estudio profundo, hay una búsqueda de bibliografía, hay una búsqueda del método, de métodos, no de un solo método. Es decir, en definitiva, hay un esfuerzo en el mundo espiritual que es el esfuerzo de ser feliz. Es decir, ser feliz es un trabajo. La gente no es feliz por espontánea, puede haber algún espontáneo, pero en la vida se es feliz por el trabajo, porque nosotros tenemos que trabajar para ser felices, tenemos que comprometernos y ser responsables con nuestra felicidad. Mira, uno puede decir, bueno, puedo cambiar de pareja para ser feliz, pero uno no puede cambiar si no cambia uno primero para ser feliz. Es decir, que si tú tienes unas características que no te gustan, vas a dormir, te vas a levantar y estas características te van a acompañar siempre. Y la verdad que desde el punto de vista de la cábala yo quiero estar muy bien conmigo, todo el día festejando estar conmigo. Es decir, estar conmigo mismo es un festejo, debería ser un festejo. Es decir, uy, qué guay estar con Mario Sabán, que Mario Sabán esté con Mario Sabán. Cómo me disfruto a mí mismo, pero no desde un punto de vista egoísta, sino desde un punto de vista de poder ese autodisfrute luego llevarlo hacia afuera. Es decir, todo lo inmanente es trascendente y todo lo trascendente es inmanente. Es decir,
Cuando nosotros estamos haciendo algo, la función es trascendente, pero lo cotidiano es inmanente, lo estamos haciendo en la materia, lo estamos haciendo en el día a día. Ese esfuerzo, ese trabajo del día a día, hoy es un problema. Las nuevas generaciones, sobre todo, quieren un resultado muy rápido. Y no existen resultados rápidos, son resultados de años. El estudio mismo de la Kabbalah es un resultado de reflexiones de muchos años de una persona. No solamente una lectura te da una conciencia alta, puede que una lectura solamente te esté dando información, pero no te forme, no te da formación. Entonces hay que tener cuidado de creer que porque uno acumula información, sobre todo en la gente joven, que al principio uno acumula información porque no tiene experiencia. Y luego tiene que ver si esa experiencia entra o no en la información que tiene. Y a veces uno se da cuenta de que la información no le sirve ante la experiencia, porque la experiencia siempre es mucho más demoledora, si se quiere, o mucho más compleja que nuestras estructuras mentales. Y creo que este es el desafío de la vida, de que la mente se ponga en jaque permanentemente con la realidad. Justamente de que la mente pase a una zona de inseguridad es algo muy bonito, porque la mente tiene que crecer. La mente no crece en zonas de seguridad, la mente crece cuando ve que el mundo es inseguro. Y es ahí donde tiene que crecer, donde se tiene que hacer las grandes preguntas, se tiene que intentar poner las respuestas transitorias que son convenientes a la etapa en que está desarrollándose el alma. En consecuencia, lo trascendente y lo inmanente no se pueden dividir, de modo que la cábala es una unidad total. Nada se puede dividir en el fondo, aunque en el campo de la fragmentación podamos ver división, no estamos divididos, estamos muy profundamente unidos. De hecho, en el libro haces una crítica que yo comparto a esta tendencia de la especialidad en la que parece estar anclado el mundo académico, ¿no? Es decir, distintas especialidades que lo que hacen es aislar cada área de estudio en vez de ponerlas en común, ¿no? Y tú también con la cábala en la mano dices que eso es un error porque no permite trazar un mapa amplio de la realidad. Estudias, y precisamente comentabas ahora la enorme cantidad de tiempo que has dedicado, ni quiero saber para hacer un libro de estas características la cantidad de años que hay detrás de estudio, y precisamente estudias a todos los grandes psicólogos modernos, muchos de ellos judíos, otros no, pero que aún así todos están influenciados por el judaísmo, ¿no? Porque, por ejemplo, Freud era judío, él quizás solo afirmaba la realidad inmanente, aunque eso sí hizo el descubrimiento del inconsciente, y Jung, su gran discípulo, aunque tuvieron luego sus diferencias, por supuesto, Jung no era judío, pero él, desde luego, hace un estudio profundo de la cábala y, de hecho, buena parte de las cuestiones que tú defiendes con la cábala, después las corroboras también con las ideas de Jung. Y quisiera preguntarte, dentro de todos estos psicólogos, Víctor Frank y tantos otros, pues quisiera preguntarte sobre todo por Jung y por Freud y por su relación con la cábala. ¿Hasta qué punto están influidos los dos por ella? Bueno, indudablemente Freud tiene toda una tradición judía ancestral por el lado de su abuelo, tanto paterno como materno. Todos los judíos laicos de fines del siglo XIX, aunque ya se autodefinían como judíos en el orden de la nacionalidad y no de tipo espiritual o religioso, tuvieron una influencia muy profunda de sus ancestros más directos, padres o abuelos. Quiere decir que ese elogio al estudio, ese compromiso con la cultura, todo eso hacía que por más laicos que fueran, ellos estaban impregnados de la cultura judía. La relación la cuestión de Jung, en cierto modo, que Gershom Scholem y Moshe Idel sobre todo dicen que no tenía tanto conocimiento de Cábala. Hay jungianos que dicen que sí, que indudablemente tenía mucho conocimiento de Cábala, otros que no. Bueno, no se puede absolutizar. En el nivel de Jung, decir poco conocimiento de Cábala es un contrasentido. Tenía seguramente muchos conocimientos de Cábala, no en el orden de Gershom Scholem, que fue un especialista, digamos, de la Kabbalah y que conocía el hebreo profundamente, así que eso es incomparable, ¿no? Scholem seguramente y lo tenía un nivel más alto de Kabbalah. Lo que pasa es que Jung ha tenido intuiciones de salir de ese marco inmanente de Freud y se fue a la trascendencia y dijo, si existe la trascendencia, existe por algo, tiene que tener alguna función la trascendencia, ¿no? Y me parece loable ese trabajo, lo que ha hecho Jung. Ahora, la cábala se posiciona en que cada uno está viendo una parte de la realidad. Yo en la obra que tú tienes ahí lo que he intentado
es mostrar las diferentes escuelas en las diferentes dimensiones, cómo cada escuela ve desde 2 o 3 dimensiones diferentes, ¿no? Es decir, yo pongo a Jung y digo, bueno, Jung lo está mirando de aquí, de aquí, de aquí, desde 2 o 3, y Freud lo está mirando desde otro lado. Y las miradas son totalmente complementarias, no hay teorías que choquen para nada, son absolutamente complementarias. Yo creo que Jung entendía más los contenidos, si se quiere, de la Neshama, del nivel cosmogónico del alma, y Freud entendía más todos los condicionantes del cuerpo, los condicionantes sexuales, primitivos, arcaicos, mucho más darwinista, si se quiere, biologicista. Entonces iba a la inmanencia, iba a la biología, a lo que nosotros llamamos el universo de Asia, el universo de la materia. Freud, de alguna manera, y él mismo lo dijo, nos mostró el animal que todos nosotros somos, y nadie lo puede negar, pero Jung también mostró esa dimensión divina de la cual también todos nosotros somos, porque al final somos mitad ángeles y mitad animales, en cierto modo. Así que cada uno veía lo que tenía que ver y creo que todos aportaron. No hay un dogmatismo. Freud obligaba, en cierto modo, en las primeras epístolas a Jung a entrar en su mundo como un dogmático, de manera muy cerrada. En ese sentido, yo creo que se aparta de la tradición judía, que es muy flexible y es muy de debate. Es más bien muy cerrado Freud a la hora de definir postulados como verdades fundamentales, prácticamente como una iglesia en la cual, si tú estabas en su escuela, tenías que creer y no había forma de refutar. Fíjate que casi todos los discípulos de Freud terminan creando sus propias escuelas y sus propias visiones de la realidad, y son, en cierto modo, para él como cismáticos. Van creando cismas. Es como una nueva religión que va produciendo cismas. Pero creo que ya a un siglo de todos estos debates estamos bastante maduros para saber que todas las herramientas de cada uno han sido importantes. Es decir, que cada uno ha aportado su visión desde su percepción, desde sus dimensiones del árbol de la vida, y creo que era hora, a principios del siglo XXI, de demostrar en un libro, en un trabajo, desde dónde cada escuela de psicología estaba viendo la realidad. Y creo que todas, te reitero, son complementarias. Lo bonito de la investigación de la cábala aplicada a la psicología transpersonal es que no hay una contradicción con ninguna escuela, sino que está mostrando, ¿no? Cada una está mostrando ese aspecto de la realidad, desde qué dimensión. Porque claro, si tú estás con un economista, hablarás de economía, y si estás con una persona, un historiador, hablarás de historia, no hablarás de economía. Entonces, ¿a qué vamos? En que cada uno en una dimensión está describiendo algo que sigue siendo verdad desde esa dimensión, y que para lograr ascender de nivel de conciencia necesitamos la operatividad y el funcionamiento de todas las dimensiones. Para terminar, quisiera hacerte una última pregunta un poco más genérica sobre la visión después de este arduo estudio que has hecho de la cábala, de la psicología del misticismo judío, de los distintos niveles de conciencia y de ese objetivo que podríamos decir que es un poco el sentido de la vida final, que es la búsqueda de la felicidad trascendente, pero que parte de la inmanencia, porque como has explicado no existe esa diferencia, es solo una diferencia terminológica. ¿Cómo ves el mundo moderno? Es decir, ¿cómo ves a la psicología de tus contemporáneos generalmente, ¿no? Mira, ¿Les ves buscando la felicidad trascendente? ¿Les ves perdidos? ¿Cuál sería un poco la visión desde el estudio, desde la cábala? Es decir, si comparamos lo que la cábala propone con lo que la realidad en su mayoría está demostrando, ¿cuál sería un poco tu visión? mira, en el mundo moderno, llamémosle posmoderno, como lo querramos llamar, operan muchas variables, de las cuales te diría que tenemos una que para mí es fundamental. Es la primera vez que los procesos históricos o de comunicación adquieren más velocidad que nuestro análisis. Hasta nuestra época, hasta nuestra generación, las generaciones podían sosegadamente realizar análisis de lo que había sucedido, y pocos cambios se producían en el medio. Ahora las redes sociales están realizando una aceleración de los contenidos y de las reacciones y del intercambio de información nunca visto en la historia humana. Esto trae, a mi modo de ver, una gran virtud y un gran problema.
y habría que verlo con lupa esta cuestión. La velocidad, al quitar sosiego, nos saca del nivel de profundidad. Es decir, que para adquirir un nivel de profundidad en el pensamiento hay que hacer un gran esfuerzo, hoy más que nunca, por la inmediatez en la respuesta, ¿no? Y eh, tenemos que dejar el móvil 3 o 4 horas para poder estudiar tranquilos y que nadie nos interrumpa. Y en esas 3 o 4 horas algún familiar te pregunta, ¿estás ahí? ¿Por qué no respondes? Entonces, estamos ante un problema, yo te diría, de inmediatez y realmente de ser conscientes que tenemos que volver al sosiego para tratar de realizar un análisis profundo de la realidad que hoy con la inmediatez no lo podemos tener. Eso por un lado, pero por otro lado también la búsqueda de métodos y herramientas de tipo espiritual, de salvación subjetiva, como yo las llamo, hacen que instituciones, llamémosle, no sé, la Iglesia Católica, las instituciones nacionales, entren en gran crisis. Las instituciones en general están entrando en crisis porque las personas se están apartando del fin de las instituciones. Es como que a medida que pasa el tiempo, sobre todo las religiosas, a mí me quedan claro que están teniendo un desgaste brutal porque las personas se están apartando de lo religioso, de la teología sobre todo. Están entrando en la espiritualidad pura y dura, en una relación directa con la divinidad, sin intermediarios. Entonces, en este sentido es positivo, también las redes sociales ayudan a esto, porque tú puedes encontrar muchísimo contenido solo con un ordenador, no necesitas como tu abuelo ir al párroco para preguntarle qué dice la Biblia, porque además en esa época de abuelos o bisabuelos estaba la Iglesia Católica había prohibido la lectura de la Biblia hasta el Concilio Vaticano II. Entonces, lo que tenemos aquí es que no hay una necesidad de una autoridad, llamémosle de tipo intelectual, si se quiere, y creo que esta falta de autoridades que tenemos es una gran cosa. Es decir, nos hemos liberado del peso de muchos egos y de muchas estructuras de poder. A partir de aquí tenemos una responsabilidad mayor porque nos hemos liberado de una estructura de poder que nos mantenía medianamente organizados y ahora nos tenemos que autoorganizar mucho mejor en nuestras relaciones porque de nosotros depende. Si no son las instituciones, somos nosotros quienes estamos tratando de dialogar y de conectar con la divinidad. Entonces, ¿cómo veo el hombre actual? Bueno, no lo veo perdido, creo que el hombre actual está en búsqueda, creo que el hombre actual laico está dando una sorpresa muy grande histórica porque está entrando con creces a grandes masas que se están yendo de todas las religiones, están entrando al mundo espiritual. Creo que eso es bueno. Creo que es bueno también que el ser humano moderno esté entrando con información que se pueda debatir por la cantidad de información que hay en las redes. Creo que todo es muy bueno, solamente que la pérdida de sosiego yo la veo como un problema, es decir, la veo como un tema a tratar. Tenemos que tener esas horas de estudio, defender esas 3 o 4 horas de estar con nosotros mismos. Algunos van a meditar, a mí me gusta estudiar más que meditar, o yo podríamos decir que medito estudiando. Tenemos que tener una pequeña parcela de sosiego. Y si logramos eso, eso es algo bueno, porque vamos a poder analizar esos procesos que van tan aceleradamente y que al ir tan aceleradamente uno a veces pierde la perspectiva o a veces tiene respuestas tan inmediatas que no son respuestas que abarquen, ¿no? No solamente a largo plazo, porque de largo plazo no podemos ni hablar ahora. Podemos hablar de mediano y corto. Antes se podía hablar de largo plazo en una generación para atrás, pero en esta generación es tanta la cantidad de información y tanta la velocidad de información, entonces yo creo que tiene que haber sosiego. Y fíjate, ¿no? Hay mucha gente que está en las redes y que lo que hace es, me voy de las redes, se va meses, se toma años sabáticos, se escapa de las redes porque quiere encontrarse a sí misma. Yo creo que ni hay que estar todo el día en las redes, ni hay que escapar de las redes. Creo que las redes están para quedarse, son una herramienta muy poderosa de búsqueda de información, tanto a nivel escrito como a nivel oral, y hay que saber controlarla. Estamos ante un nuevo panorama. Hay que tener ese sosiego, ese control, esas horas de profundidad, ¿no? Yo te digo, básicamente yo para poder seguir avanzando en la investigación del conocimiento de la cábala, lo que hago
es cerrarme diariamente unas horas para poder continuar, porque si no los inputs del WhatsApp o de los correos electrónicos, llegaría un momento que yo no podría estudiar. Pues más que interesante esta conversación que nos has regalado, Mario, muy agradecido por ello. Y a quien quiera saber más, pues por un lado está tu canal extraordinario, donde tienes una enorme variedad de enfoques y de temas, siempre tratados con mucho cuidado, yo lo recomiendo muchísimo. Y además este libro, para el que le guste leer, como es mi caso, que verdaderamente es una obra, yo creo que importante, La Cábala, editado por Kairos. Muchas gracias por atendernos, muchas gracias también a nuestros espectadores por haber llegado hasta este punto del programa y volveremos pronto con más programas aquí en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias.